Está pasando en Estados Unidos, en Nueva York. Vamos a comunicarnos con nuestro colega periodista peruano David Aquije, que se encuentra en esa ciudad. David, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y un saludo para todo el Perú. Gracias por el contacto. David, cuéntanos cuál es la situación en Nueva York y en los alrededores, porque sabemos que la situación allá es bastante grave y que se habían empezado a tomar una serie de medidas restrictivas para los ciudadanos, una ciudad que prácticamente no duerme. Sí, hace una hora exactamente ha terminado una conferencia de prensa desde la Casa Blanca en que han anunciado nuevas medidas. Nuevas medidas casi se están anunciando a diario, tanto a nivel nacional como a nivel estatal. La Casa Blanca ha informado que está haciendo un estímulo económico de 850 billones de dólares para la economía, porque hay un temor generalizado de que las personas se queden sin poder pagar sus rentas, sin poder pagar sus préstamos, y entonces eso es lo que está tratando de hacer el gobierno. Han reportado que el número de casos ha subido a más de 5.000 y bueno, existen diferentes medidas que están tratando de prevenir y reducir esta pandemia. En Nueva York, por ejemplo, el gobierno está pensando incluso en poner un toque de queda para la ciudad. Todavía no está dado, pero se ha anunciado y se ha pedido a todos los negocios que cierren a partir de las 8 de la noche, ¿no? Y bueno, se está tratando de alentar a que la población responda de una manera positiva a estos anuncios que hace el gobierno. David, has hablado del impacto económico y también de alguna manera del impacto anímico. ¿Cuál es la sensación en la gente y sobre todo en la comunidad de peruanos? Que claro, hay muchos que como tú seguramente viven ya hace muchísimos años alejados de sus familias y en circunstancias como estas, de repente la sensación de aislamiento debe ser aún más profunda. Sí, lamentablemente existe una incertidumbre a nivel generalizado. Aquí existe una gran población de peruanos, alrededor de 600.000 peruanos viven en Estados Unidos, en esta área donde yo vivo, que es el condado de Westchester, alrededor de 10.000 peruanos, y este condado es uno de los condados que ha sido uno de los epicentros de la enfermedad. Entonces vemos que hay una preocupación de los consumidores, las personas que están yendo a los supermercados y están tratando de abastecerse lo más que puedan, porque incluso el alcalde de Nueva York, por ejemplo, recientemente acaba de decir que lo que se está viviendo es como un estado de guerra, una sensación donde uno tiene que estar prevenido para lo que podría volverse una depresión. Y esto es algo que los analistas están viendo a futuro, ¿no? Se están tratando de tomar medidas para que las personas puedan permanecer en sus casas y al mismo tiempo el gobierno incluso está viendo la posibilidad de poder enviar dinero a las personas. Eso todavía no está confirmado, pero ya es algo que están hablando en el Congreso. Claro, ahora, David, otra cosa que yo te quería preguntar es con respecto a los peruanos que viven en los estados aledaños. En Nueva Jersey sabemos que hay una gran colonia de peruanos, específicamente en Paterson, que es una de las colonias de peruanos más grandes que hay en los Estados Unidos. Muchos de ellos trabajan en Manhattan o en las ciudades cercanas del estado de Nueva York. El transporte público y el desplazamiento de las personas que viven en los estados aledaños, ¿cómo se ha visto afectado debido a esta situación? El transporte público no ha sido reportado, pero sí se ha visto afectado. Hay una disminución enorme y una preocupación por las personas que no tienen transporte privado. Entonces tienen que verse obligadas a usar los trenes, el subway, los ómnibus para llegar a sus trabajos, ¿no? Entonces, las medidas que están tomando desde la Municipalidad de Nueva York, por ejemplo, son de tratar de descontaminar o de limpiar todas las áreas de servicio público, principalmente los trenes, los autobuses. Pero al mismo tiempo hay la preocupación de que es tanta la cantidad de personas que necesita de este transporte que esas medidas pueden ser, no pueden ser incompletas, no pueden ser totalmente efectivas, ¿no?
Claro, pero es más o menos la situación que se está viviendo acá. Bien, David, y finalmente también quería consultarte por el tema del ambiente. ¿Qué se siente el hecho de ver las calles de Nueva York, que usualmente pues están llenas de vida, que hay luz hasta altísimas horas de la noche, que hay tanto movimiento? Verlas ahora sí, desoladas, con los negocios tan importantes, Broadway, por ejemplo, cerrados, ¿no? O trabajando al mínimo de su capacidad. Pues se siente como que si uno está viendo una de esas películas de ficción en que uno siente miedo por la película, pero ahora es real y uno no sabe qué hacer de esta situación. Existe un temor extraño, ¿no? Anteriormente, en la época en que se atacaron las Torres Gemelas, también hubo un vacío de la ciudad, ¿no? Pero ese era otro tipo de sentimiento que había, ¿no? Era el temor a la guerra. Esto es algo diferente, es un temor a lo desconocido. Y las autoridades están haciendo lo posible para educar e informar a las personas, y aquí las personas creo que están acatando de una manera positiva las informaciones que se dan, ¿no? Eso es algo que cabe destacar, ¿no? Dentro de todo. Y David, una pregunta adicional, y tú me corregirás si estoy equivocada. Hay un estereotipo en torno a la actitud que tiene el neoyorquino, y tú me podrás decir si esto es cierto o no, pero en todo caso, ¿se está viendo a la gente más unida? ¿Hay más solidaridad? Bueno, no, en realidad no puedo confirmar eso, pero sí a través de las redes sociales hay, por ejemplo, personas que están poniendo en sus páginas sociales que están dispuestas a ayudar sobre todo a las personas envejecientes, aquellas personas que no pueden salir a los supermercados a comprar sus víveres. Hay iniciativas, casualmente una peruana que dirige un programa de radio ha puesto en su página social que ella está dispuesta a ir a comprar las víveres para las personas que así lo necesitan. Entonces, ese tipo de señales sí da un poco de esperanza sobre el nivel de solidaridad que existe aquí en Nueva York. Muchas gracias, David, por esta información. En verdad es muy valiosa, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de peruanos que viven en esta parte de los Estados Unidos, y por supuesto vamos a mantenernos en contacto para actualizar la información ante cualquier situación que se presente en los próximos días. Muchísimas gracias por el contacto, saludos, y mis deseos para que en el Perú esta epidemia sea controlada en su máxima expresión. Muchas gracias nuevamente, David. Vamos a continuar.